segundo bloque del Ciudadanos se revela, está con nosotros el periodista Damián Culale. ¿Cómo va? Gracias por venir también, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. ¿Qué comentario tenés, qué pensás del resultado de Córdoba? Hay una idea de que en las elecciones de gobernador siempre se están imponiendo los provincialismos más que las estructuras nacionales. Sí, eso está claro, me parece que va por ahí. De hecho, las provincias, salvo contadas situaciones, no están teniendo problemas de gestión, o sea, están teniendo buenas gestiones, tienen los números en orden, Sí. No tienen grandes problemas, salvo muy poquitas. Entonces es lógico que esas gestiones terminen siendo revalorizadas. Al contrario, lo que pasa con el gobierno nacional, donde los problemas son graves, principalmente la inflación, con lo cual que se esté dando esta lógica de que los provincialismos ganen con el riesgo de que el gobierno, el oficialismo nacional pueda llegar a perder una elección, es justamente el motivo por el cual la mayoría desdobló. O sea que claro, me parece que son resultados lógicos. Y con respecto a lo de Córdoba ciudad, todavía me cuesta entender qué creía Juntos por el Cambio que iba a pasar. Sobre todo después de la elección provincial de junio, donde en la capital Yayora gana. Claro. Gana por una diferencia importante además. ¿Cuál era la explicación para que un mes después el oficialismo cordobés pierda la capital? Cuando en realidad le dio un fuerte apoyo al intendente, que es la gestión, para que sea gobernador. O sea, no hay lógica ahí. Se comieron el viaje de las encuestas, evidentemente, o de algunos consultores, pero realmente se terminó dando el resultado que indicaba la lógica. Digamos. Un mes después la gente volvió a votar lo mismo que había votado, ¿no? ¿Vos creés que en Juntos por el Cambio prevalece esa idea que ellos pueden, desde Buenos Aires, con los medios y con toda esa maquinaria, influir en el voto? Porque antes de esto, como decía al principio, pasó en Rosario. Y Maxi Puyaro dijo, no vengan a hacerme campaña, no me traigan los quilombos ustedes acá, ¿viste? Y decían cualquier cosa. Porque, sí. ¿viste? Yo no creo si es que, no estoy seguro de que sea que ellos creen que pueden influir o hacer campaña desde Buenos Aires a través de medios. Lo que ellos están creyendo, me parece, y deberían empezar a darse cuenta que no es así, es que pueden bajar la lógica de la discusión nacional a las provincias, que eso es lo que no están pudiendo hacer. Me parece que ese es el problema, o sea, querer ir a discutir a Córdoba los problemas del gobierno nacional. Y Córdoba no tiene nada que ver con el gobierno nacional. Estás enfrentando a otro. Entonces, si vas a ir a hacer campaña hablando de la inflación, el gobernador te va a hacer campaña con otra cosa y te lo va a discutir, digamos, y vos te vas a quedar ladrando en una elección nacional. El error que están cometiendo es ese, es que están demasiado preocupados por la elección nacional, incluso los dirigentes provinciales. O sea, en las provincias vos ves que hay dirigentes que están más interesados durante sus procesos locales en ver cómo se acomodaban las listas para los procesos nacionales, digamos, como que los locales fluyan. Sí. Entonces me parece que el problema está ahí, en querer nacionalizar elecciones locales. Se está dando una cuestión de que tal vez 10 años atrás no ocurría con las encuestas. Me parece que tenían un cierto grado de mayor certeza o de mayor coincidencia con el resultado final, y de algunos años para acá prácticamente son una lotería, son una moneda al aire. De hecho, la mayoría anticipa resultados que después no se dan. Sí. ¿Vos qué pensás que pasa con esto? ¿Que las encuestadoras están operando? ¿Que la gente miente a la hora de anticipar su resultado? ¿O que te dan a la opinión pública números que no son los reales que tienen las encuestadoras? ¿O tenés otra opción tal vez para analizar este fenómeno? Las tres. Creo que pasa de todo. A ver, hay un fenómeno que se da en la Argentina el otro día, no me acuerdo con quién era que charlaba, conocedor del mundo de las consultoras y demás, y me decía, fíjate cuántas consultoras hay en Estados Unidos. Cuando llega el momento de la elección, 4, 5, para todo. Sí. Toda la magnitud de la elección de Estados Unidos. Acá debe haber como 150, 160 tirando encuestas. Entonces, hay una proliferación de consultoras por todos lados tirando encuestas
con mecanismos de levantamiento de datos totalmente diferentes, telefónico, presencial, Redes digital, sociales, redes sociales, las que te miden el ánimo en las redes sociales y te dicen a partir del ánimo, que el ánimo en las redes sociales es así. Más bien, Entonces tenés un montón de cosas y tenés un montón de información volando. Ahí entramos a jugar también los medios, que agarramos muchas veces la información y se tiran las placas y se tiran los números sin decir realmente de dónde vienen esos números, a cuánta gente se encuestó, de qué manera se encuestó. Yo, en realidad, las veces que me preguntaron en qué encuesta creer, yo te diría que te fijes cómo está hecha. O sea, si es presencial, prestarle atención. Que igual tenés que tener en cuenta que es la imagen de un momento determinado. Sí, una o sea, foto. es una foto de esa semana. Sí. A la semana siguiente, como está la Argentina y en la situación social y política y económica en la que vivimos, lo que se leyó la semana pasada, por ahí esta semana cambia. Porque hay mucho de eso. Y el compromiso, acá entra lo que otra de las cosas que me preguntaba, la gente miente, sí, muy probablemente la gente esté mintiendo, sobre todo en la telefónica, sobre todo en la digital. En la presencial es un poco más difícil, porque si está bien entrenado el encuestador lo va guiando, va haciendo, es una mucho más responsable. Y después está lo otro, la que se publica no siempre es la que tiene el que pagó. Entonces hay un montón de cosas en el medio que tener en cuenta. Yo no me guiaría tanto por las encuestas. Sí me parece que son... Uno ya en la profesión tantos años tiene una estrategia, digamos. Yo tengo ya marcada 4 o 5 encuestadores, las cruzás todas y decís, bueno, más o menos la cosa va a andar por acá. Si todas me dicen que la tendencia va para este lado, va para ese lado, no me jugaría nunca con una diferencia. Pero sí te podría decir, che, mirá, sí, evidentemente la elección está peleada entre estos tres. De ahí va a salir algo, digamos. Pero te pasó con Milei. La cuestión era instalarlo a Milei, porque era digamos, una puteada al sistema político y le servía a ciertos poderes, le servía a la comunicación, porque todos nos tomamos de ahí. Acá hemos tenido funcionarios que nos han dicho, mire que en los barrios... en los barrios más carenciados, Milei, mire, yo creo que no sé si sabía quién era Milei en los barrios carenciados. Pasaba eso, ojo, eso pasaba, eso pasaba. Lo de Milei como una figura, incluso en zonas rurales, o en barrios populares, pasaba, pero pasaba antes de que esto se empiece a ordenar, o sea, cuando era el único tipo que gritaba. Hoy ya con el mapa un poquitito más ordenado, con candidaturas mucho más sólidas. Y que empezaba a hacer agua con sus declaraciones, ¿no? Que empieza él a tener problemas con sus declaraciones, con sus propuestas, ya presentándola, ya lo que parecía un chiste, ya parece que no es un chiste, que es más serio. Sí. Entonces todo eso fue ordenando un poco el mapa y lo fue desinflando el propio armado electoral general, digamos. O sea, yo veía, o para mí eso iba a terminar pasando. Porque también durante mucho tiempo Milei fue el único candidato a presidente, no había otro. Sí. O sea, ¿hace cuánto tenemos un candidato a presidente del oficialismo? 3 semanas, 4 semanas. Claro. Los de Juntos por el Cambio desde principio de año, si querés, pero el que viene hace 1 año y medio es él. Entonces era un poco y no como tanto, la voz. porque estaban esperando que venía del sur Macri para decidir a ver qué iba a hacer, porque creo que había sí, había un juego ahí. Entonces me parece que tenía mucho que ver con eso, con el marketing, bueno, con lo de la instalación en los medios, sin duda. Y esta irrupción de Sergio Massa como candidato del oficialismo, pero digamos que le dio oxígeno de nuevo. Y le dio oxígeno y le dio chances. Yo creo que hoy por hoy, más allá de la situación económica muy compleja en la que estamos, alguna chance todavía le queda. No por mérito propio exclusivamente, sino por el desastre que tiene enfrente, digamos. O sea, el nivel de enfrentamiento que se está viviendo en Juntos por el Cambio hace que la gente empiece a mirarlo de costado y a decir, che, loco, ¿Así quieren gobernar? Claro, me cansaron con esto, y empieza a haber otras alternativas, y el tema de que muchos de los indecisos que están empezando a tomar una decisión van a ir hacia la moderación. O sea, el indeciso no va al extremo, porque por algo es indeciso, digamos, porque si no estaría ya posicionado. Entonces, la cantidad de indecisos hace un mes atrás era de casi el 15%, entre el 10 y el 15, dependiendo de la consultora otra vez. Pero bueno, eso va a ir yendo hacia la moderación, y hoy por hoy la única moderación que estás viendo es Massa, y no sabemos qué termina de pasar en Juntos por el Cambio. Entonces ahí hay como... Y Larreta venía medio moderado, pero ahora empezó a hablar de meter a los milicos en la frontera, a los militares, como que empezó a radicalizarse un poco más. Y por la interna, o sea, por eso lo que te decía, están muy centrados en su pelea interna sin mirar
el efecto que eso va a terminar causando en el resto de los votantes, porque son votantes que vos los vas a necesitar para octubre. Entonces, ¿cómo vas a llevar esos votantes después? No solo los tuyos, o sea, ¿cómo van a...? Yo decía el otro día, me parece importante ver qué va a pasar en las próximas semanas o hasta septiembre en Santa Fe, porque la pelea fue tan encarnizada que ahora hay que ver si Puyaro logra quedarse con un porcentaje de los votos de los SAD. ¿Y cuál va a ser la estrategia para chupar esos votos? Va a ser un poco la base de lo que pase después del 14 de agosto en adelante con el que pierda y el que gane Juntos por el Cambio. Tienen un desafío por delante que les va a llevar mucho tiempo, que es ese, y del otro lado tienen una persona que va a estar en campaña hasta el 22 de octubre porque no tiene interna prácticamente. Ayer hubo elecciones en España, se esperaba el huracán de la derecha. Las encuestas otra vez. Sí, y creo que eso también se esperaba desde acá. Creo que había, especialmente del sector de Patricia Bullrich, el de Milei vamos a nombrarlo, pero no es serio de lo ideológico, por decir. Sí, que se levantan esa bandera. ¿Cómo ves vos la derecha hoy? ¿Qué es la derecha hoy cuando te hablan de la derecha? Para mí, hace tiempo ya que yo no coincido más en esto de hablar de derecha e izquierda. Para mí no hay. Y para mí hoy no hay una discusión de derechas o izquierda. ¿Massa de izquierda? No, definitivamente no. Sí. O sea, yo te diría, para mí, en la Argentina, vos mirás, son todos de centro. Sí. Con formas diferentes. O sea, tienen formas extremistas o formas moderadas, pero desde lo ideológico y modelos económicos no veo gran diferencia. No. Cositas diferentes. Sí. Entonces, para mí no hay una derecha y una izquierda. Para mí estamos en un centro con formas diferentes. Algunos con formas más progresistas y otros con formas más extremistas. Pero no hablaría de izquierda y derecha. Damián, la última que te quiero hacer tiene que ver con esta relación de la renovación con Sergio Massa. Yo hacía algún comentario en el primer bloque. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves que se vuelva a la boleta presidencial y que se abandone la estrategia de la boleta corta? Coincido con lo que vos decías. Para mí era una necesidad de la renovación y la renovación lo sabía. En esta elección no podés jugar a la que jugaste en las últimas dos de vamos con boleta corta y vemos qué pasa. Quedarte sin senadores es no tener nada que negociar con el gobierno nacional, porque esto es así. O sea, lo único que tiene una provincia como Misiones para negociar políticamente con un gobierno nacional son los senadores. A riesgo de que tu aliado pierda, porque también es un riesgo perder, con lo cual que pierda tu aliado o tu más cercano y que vos encima no tengas senadores para la gestión que viene, era una situación compleja. Entonces me parece que estaba desde el primer momento decidido o sabido internamente que iba a haber boleta larga. El tema era cómo explicarlo y con quién. Sí. En ese sentido coincido con lo que decías vos, que Massa era la forma más fácil de explicarlo y más sencilla por todo lo que viene haciendo Massa relacionado a Misiones, no de ahora sino desde antes. Presidencia del Congreso, tal vez. Y desde antes también, desde antes de ser aliado, digamos, o desde antes que se forme el Frente de Todos, Massa ya tenía una buena relación con Misiones. Es uno de los... Caminaba la provincia, camina el país desde hace 18 años por lo menos. Pero además es uno de los tipos que más tempranamente empezó a hablar de economía del conocimiento, es uno de los tipos que más tempranamente empezó a hablar de innovación en educación, digamos, o sea, como que tiene puntos conceptuales que le eran fáciles de explicar a la renovación. Lo que sí yo acotaría lo que vos decías hoy al principio en esto de que era un win-win, por donde lo mires para la renovación, también hay que agregarle que la renovación sabe, teniendo senadores y legisladores que pueden generar definiciones, porque vamos a ir a un Congreso muy fragmentado, con lo cual un voto es un montón y dos va a ser muchísimo, ya supo negociar con eso, con un gobierno no alineado, no te diría opositor, diría no alineado. Ya lo vivió, ya sabe cómo manejarlo. Entonces, hasta inclusive con una derrota de su aliado, ya tiene herramientas para generar una gestión en ese lugar. Y conoce a toda esa gente, tiene los contactos, digamos. Vos fíjate lo que, para terminar ya con esto, es López Jujuy, por un tema interno, le voltea al oficialismo una votación. Claro. Creo que es un senador. Sí. Tiene un peso terrible. Sí. Así de verdad. Damián,
Gracias, Damián. Muy agradecido como siempre, un placer Muchas escucharte. gracias. Viene el Va nuevo mi look, colección. tu nuevo look acá. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Estamos cambiando No es, un poco. no es el HD, es que bajó de peso. Sí, sí, bajó un poco de peso, Sí. otro corte de pelo, digamos, estamos Bien, madurando. Bien, gracias. Gracias. Nos Va a estar vamos- con nosotros en el próximo bloque el intendente de Campo Grande, Carlos Caco Sartori, que también es presidente de la CODEIM